El Pozo de Cara no es una cueva común. Ubicado en el escarpado Cáucaso Norte, este abismo vertical se adentra profundamente en la tierra, con paredes formadas por enormes bloques de piedra encajados con una precisión casi sobrenatural. Pero, ¿quién construyó esta maravilla subterránea y qué secretos oculta? ¿Podría ser esta la puerta de entrada a una civilización perdida? ¿Un vestigio de una época en la que la tecnología superaba con creces la nuestra? El descubrimiento de esta megaestructura prehistórica subterránea en Rusia nos invita a cuestionar los límites de la ingeniería antigua. Desenterrando la Cara. El norte del Cáucaso, una región situada en la República de Kabardino-Balkaria, dentro de la Federación Rusa, es un lugar donde las montañas tocan el cielo y la naturaleza salvaje se extiende hasta donde alcanza la vista. Este paisaje accidentado, que limita con las naciones del sur del Cáucaso, Georgia y Armenia, alberga al legendario Monte Elbrus, el pico más alto de toda Europa. Durante siglos, el norte del Cáucaso ha sido una cuna de diversas culturas, colectivamente conocidas como la comunidad Klenar. Entre estas antiguas sociedades, destaca la cultura Sin, dejando un legado que continúa intrigando a arqueólogos e historiadores hasta el día de hoy. Avancemos hasta el año 2011. En medio de esta tierra de historia antigua y paisajes impresionantes, se produjo un descubrimiento que asombró al mundo arqueológico. Artur Yekov, un espeleólogo ruso y explorador de cuevas, estaba realizando investigaciones en la región. Mientras exploraba las alturas del Pico Cara, se topó con un sitio que parecía desafiar toda explicación. Allí, escondido dentro de las rocas de la montaña, se encontraba un pozo vertical que descendía profundamente en la tierra. Su entrada, formada por dos losas de piedra paralelas encajadas con asombrosa precisión, sugería que algo extraordinario yacía debajo. El pozo descendía verticalmente unos 40 metros. Sus paredes, construidas con bloques de piedra macizos tan cuidadosamente dispuestos que parecían desafiar la formación natural, eran rectas y pulidas con una suavidad casi antinatural, lo que indicaba claramente un diseño inteligente. Lo que esperaba en el fondo de este pozo era aún más asombroso. El pasaje se abría a un vasto salón subterráneo, cuya escala indicaba el inmenso esfuerzo requerido para su creación. Las paredes de la cámara subterránea, al igual que las del pozo, estaban construidas con enormes bloques megalíticos, ajustados con tal precisión que las grietas entre ellos eran casi imperceptibles en algunos lugares. Llegar a este salón oculto no fue tarea fácil. El pozo de entrada era estrecho, midiendo apenas 134 por 43 centímetros, lo que representaba un desafío incluso para los exploradores más delgados. Aquellos que se atrevieron a descender tuvieron que enfrentarse a una serie de repisas y pozos verticales adicionales, cada uno más desafiante que el anterior. Un pozo de 16 metros conducía a dos pasajes más, culminando en un descenso final de 10 metros que se abría al salón subterráneo. Con 36 metros de largo, las paredes del salón mostraban un nivel impresionante de artesanía. Las costuras entre los enormes bloques de piedra, visibles en algunas áreas, solo resaltaban la precisión con la que estaban encajados, creando la ilusión de que las piedras se habían fundido entre sí. Artur Yekov y su equipo se quedaron en silencio, atónitos, en el corazón de la montaña. La magnitud de la estructura y su precisión los dejó sin palabras. El estrecho pasaje que descendía varios metros con sus paredes pulidas era impresionante por sí mismo, pero lo que realmente capturó su atención fue el arco que marcaba la transición hacia el gran salón. Este arco era una obra maestra de la ingeniería antigua, con su superficie lisa y pulida, curvándose graciosamente por encima, como una gigantesca parábola perfectamente formada. El tiempo y esfuerzo requeridos para dar forma y pulir bloques de piedra tan masivos, y aún más para encajarlos con tal precisión, eran difíciles de imaginar. Yekov, basándose en sus años de experiencia explorando estructuras subterráneas antiguas,
no pudo evitar establecer paralelismos entre el pozo de Kara y las cámaras interiores de las pirámides egipcias. Las paredes megalíticas, tan cuidadosamente encajadas, eran similares a las que se encuentran en la Gran Galería dentro de la Gran Pirámide de Giza. Incluso las dimensiones de los bloques utilizados en ambas estructuras eran inquietantemente similares. Este parecido con una de las estructuras más enigmáticas y tecnológicamente avanzadas del mundo antiguo alimentó la especulación sobre el propósito del complejo de Kara. Podría ser que esta maravilla subterránea, escondida en las montañas del Cáucaso, tuviera una función igualmente avanzada, cuyo verdadero propósito se ha perdido en las brumas del tiempo. ¿Era este asombroso pozo solo una pequeña parte de un complejo mucho más grande esperando ser redescubierto? La traicionera exploración del pozo de Karahora. Arthur Zhikov, tras descubrir el pozo, se aventuró en sus profundidades en numerosas ocasiones, al menos 15 veces en total. Cada descenso estaba lleno de peligros, ya que Arthur ignoraba los protocolos básicos de seguridad. Solo una persona permanecía en la cima para asegurarlo, y él dependía de herramientas rudimentarias, como una simple cuerda de uso doméstico. Idealmente, necesitaba 2 cuerdas de 100 metros de largo cada una para la línea principal y otra para seguridad, pero estas solo serían suficientes para 3 o 4 descensos como máximo. La expedición también requería una variedad de equipos y maquinarias especializadas. Incluso llegar a la base de la estructura era un desafío digno de escaladores experimentados. El descenso era una prueba de agilidad y resistencia, y tomaba más de 1 hora. El ascenso de vuelta era aún más agotador. Solo aquellos con una amplia experiencia en escalada podían soportar las exigencias físicas de explorar el pozo. Sin embargo, los desafíos estaban lejos de haber terminado. Zhikov y su equipo eran muy conscientes de que apenas habían comenzado a rascar la superficie del laberinto subterráneo. Indicios de pasajes y cámaras inexploradas susurraban desde las profundidades, tentándolos a adentrarse más en el abrazo de la montaña. La magnitud del pozo descubierto era abrumadora. Su vastedad insinuaba una red aún más extensa oculta a la vista. La sensación de aire fresco fluyendo no desde la entrada del pozo, sino que parecía emanar de las mismas paredes de la cámara, alimentaba su creencia de que la estructura se extendía mucho más profundamente en la tierra. Sin inmutarse, el equipo avanzó, adentrándose 100 metros más en lo desconocido. Sin embargo, su progreso fue abruptamente detenido por una red de estrechos pasajes bloqueados por derrumbes, barreras infranqueables erigidas por la implacable mano del tiempo. A pesar de las limitaciones, las fotografías que Zhikov tomó durante estas peligrosas expediciones hablaban por sí solas. Las imágenes capturaron la esencia de la grandeza de la estructura y demostraron que este era un sitio significativo e intrigante que merecía una investigación exhaustiva. A medida que Zhikov y su equipo analizaban sus observaciones, una verdad singular se hizo abrumadoramente clara. El pozo de Karahora no era producto de fuerzas naturales. Lo que cimentó esta conclusión fue la pura singularidad de la estructura. Poseía una colección de características nunca vistas en ningún sistema de cuevas conocido en la Tierra. Las paredes paralelas perfectamente lisas, pulidas hasta un brillo que insinuaba una mano deliberada y con propósito, eran completamente diferentes a cualquier formación rocosa natural. Masivos bloques rectangulares, con sus bordes perfectamente rectos y sus superficies unidas con una precisión milimétrica, formaban la columna vertebral de la estructura. Sumando al enigma estaba la presencia de una sustancia similar al MT entre estos bloques perfectamente encajados. Además, la ausencia de las típicas grietas oblicuas comúnmente encontradas en formaciones naturales de toba solidificaba aún más su creencia de que esta estructura no era natural. Sin embargo, la pregunta que persistía como una sombra en las profundidades de la montaña era: ¿cómo? ¿Cómo podría una civilización antigua,
limitada por las herramientas y tecnologías de su tiempo, haber logrado semejante hazaña de ingeniería? ¿Cómo crearon una estructura tan compleja y sofisticada en las profundidades de la Tierra? La mera existencia del pozo de Kara Jora desafiaba la comprensión convencional de las técnicas de construcción antiguas. Insinuaba una tecnología perdida, un dominio del trabajo en piedra y la ingeniería que parecía pertenecer más al ámbito del mito. Teorías y misterios en torno al pozo Kara Jora. El descubrimiento del pozo Kara desató una tormenta de especulaciones. Las teorías sobre su propósito se propagaron como un incendio, desde lo mundano hasta lo absolutamente fantástico. Algunos sugerían que servía como un vasto almacén antiguo, mientras que otros, fascinados por la improbabilidad de su construcción, susurraban sobre una posible intervención extraterrestre. Sin embargo, las investigaciones iniciales no ofrecieron respuestas fáciles. No se encontraron rastros de habitación humana, artefactos, herramientas, ni restos esqueléticos en las profundidades del pozo. Esta ausencia de evidencias, lejos de mitigar la curiosidad de los investigadores, la avivó. Muchos creían que la estructura, dadas sus inusuales características, nunca fue pensada como una vivienda. Su propósito, argumentaban, se hallaba en un ámbito más allá de la comprensión convencional. Atraído por el misterio, Vadim Chernov, jefe de Cosmop, una organización renombrada dedicada al estudio de anomalías en toda Rusia, organizó una expedición al sitio. Junto a Artur Shov Chernov y su equipo, se adentraron en las profundidades subterráneas, documentando cada paso para un programa de televisión ruso. Chernov exploró secciones del pozo y sus detallados dibujos, que capturaron las medidas precisas y la escala de la estructura, solo sirvieron para profundizar el enigma. El pozo Kara, comparado con sistemas de cuevas conocidos en todo el mundo, se destacaba como una anomalía. Incluso un modelo tridimensional del pozo, yuxtapuesto con la imponente silueta de un cohete espacial de la era soviética, subrayaba su naturaleza artificial. La pregunta sobre la verdadera profundidad del pozo y lo que podría estar escondido más abajo de la superficie añadía otra capa de intriga. Pero la pregunta más apremiante permanecía sin respuesta. ¿Cuál era su propósito? Basándose en su vasta experiencia con fenómenos inexplicables, Chernov propuso que la estructura cumplía una función superior. Argumentó que los pasajes estrechos, algunos apenas lo suficientemente anchos como para que pasara un niño, y los numerosos agujeros increíblemente pequeños que marcan las paredes, nunca fueron pensados para el paso humano. Estas pequeñas cavidades, observó, se extendían profundamente en la roca, sin ser iluminadas ni siquiera por los potentes haces de sus linternas. Hizo paralelismos con las misteriosas cavidades encontradas en las pirámides de Egipto, espacios aparentemente inadecuados para la ocupación humana, pero que sugerían un sofisticado entendimiento de tecnologías desconocidas. La comparación de Chernov con los enigmáticos pozos encontrados en las pirámides egipcias no fue casual. Los antiguos egipcios, conocidos por su destreza arquitectónica, también construyeron elaboradas estructuras subterráneas, cuyo propósito sigue envuelto en misterio. Estos pozos, que se adentran profundamente en la tierra, a menudo terminaban en cámaras sin una función obvia. Al igual que sus contrapartes en el pozo Kara, estos espacios carecían de medios prácticos para el acceso humano, ni escaleras, ni escalones, ni asideros. El pozo Kara, con su colección de características inexplicables, parecía susurrar un enigma antiguo similar. Aunque su función permanecía fuera de nuestro alcance, la precisión de su construcción y la magnitud de la empresa apuntaban hacia un propósito deliberado y cuidadosamente considerado. Era un rompecabezas que exigía ser resuelto. Vadim Chernov solo pudo ofrecer conjeturas educadas. Propuso que el pozo podría haber servido como una instalación subterránea, tal vez un sitio para el cultivo de plantas especializadas, un componente oculto de un antiguo complejo industrial, o incluso un resonador diseñado para aprovechar energías desconocidas.
consideró la posibilidad de que fuera un sofisticado dispositivo para monitorear la actividad sísmica, o quizás un generador capaz de aprovechar las corrientes naturales de energía de la Tierra. Otros investigadores, intrigados por las inusuales características del sitio, ofrecieron explicaciones alternativas. Algunos especularon que el Pozo Kara pudo haber sido parte de una estructura mucho más grande, quizás la base subterránea de una colosal pirámide que alguna vez se alzó en la cima de la montaña, hoy desaparecida bajo el implacable paso del tiempo. Escaladores experimentados que exploraron las profundidades del pozo notaron el constante flujo de aire que circulaba dentro de sus profundidades, lo que sugiere un sistema de ventilación de extraordinaria complejidad, insinuando una estructura diseñada para regular el flujo de aire y quizás incluso la temperatura. El verdadero propósito del Pozo Kara permanecía tantalizantemente elusivo, un misterio que exigía una solución.